¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Libro de Cielo. Les saludan Ale López, Alejandro Carrega y un servidor, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron la Navidad, Año Nuevo? Estamos estrenando año. Gracias a Dios que nos da otra oportunidad para seguir leyendo el Libro de Cielo, para seguir empapándonos de sus verdades, para hacer vida todos estos conocimientos que nos está dando. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Bien? Bien. Pues vamos a empezar. Vamos a Año Nuevo, lectura nueva. Nada más que no sea como mucha gente quiere, que sea borrón y cuenta nueva, ¿no? Que no nos borren todo lo que hemos Vamos aprendido. A continuar. Así es. Bueno, continuamos en la 1281 de febrero 4 de 1919. La pasión interna que la divinidad hizo sufrir a la humanidad de Jesús en el transcurso de toda su vida. Este título es así como que difícil de entender porque pensar en la pasión interna que la divinidad hizo pasar a Jesús, eso nunca lo habíamos escuchado, son conceptos nuevos, son conceptos que Jesús tiene que venir a revelarnos porque por otros medios pues no lo podríamos ni siquiera imaginar, ¿verdad, doctor? Así es. Sobre todo lo de la divinidad, que la divinidad es la que infringe esta pasión, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que la pasión de Jesús está motivada o está llevada a cabo por lo que el hombre hace, ¿no? Y de acuerdo, el hombre es el principio de todo, pero eso de que la divinidad es la que tiene que hacer sufrir a la humanidad, a su humanidad, eso es algo totalmente que no se había escuchado, ¿no? Así que pues vamos a ver, no sé si tengas algún comentario, Alejandro. Pues yo lo primero que me viene a la mente es pensar en Judas, por ejemplo. Entonces Judas era un instrumento. Un instrumento. Para que la divinidad cumpliera su intención. Híjole, ahí sí ya no entendí. Efectivamente, Judas es un instrumento igual que lo somos nosotros, ¿sí? Pero es un instrumento para que Dios pueda, de alguna manera, rehacer esos actos, pero no como para que cumpla su intención, porque entonces pondríamos a Judas como alguien motivado para hacer daño, para que Dios pueda llevar a cabo un castigo. Eso me suena muy raro, ¿no? Sí, por eso queda como confuso. Sí. Para mí. No, y en realidad así es. Sin embargo, debemos entender que Jesús es el Verbo eterno. Y el Verbo eterno estuvo en esta tierra 34 años. ¿Sí? Uh-huh. Digo 34 por el embarazo. O sea, el tiempo del embarazo cumple casi el año, otro año más. Pensar que la pasión de Jesús se limita al último día de su vida, a las últimas 20 horas de su vida, es pensar que el Verbo eterno estuvo en la tierra durante 33 años con 360 días, ¿sí? ¿Haciendo qué? Nada, o sea, perdón, pero para el Verbo eterno estar haciendo sillas o estar haciendo mesas porque era carpintero, pues no es algo como digno, no es vida. No es vida para él. Sí. Y por eso es que se han elaborado tantas fantasías, tantas cosas sobre la vida de Jesús. Incluso se ha llegado a decir que Jesús hacía una vida normal, en que incluso se reunía con compañeros, amigos, familiares, y a mí me tocó oír que iba a darle serenata a las muchachas. Y dice uno, wow, el Verbo eterno dándole serenata a las muchachas. Qué afortunadas. Qué afortunadas las muchachas, sí. ¿No? En fin, cosas tan absurdas como esas, y eso es porque no hemos integrado en la persona de Jesús al Verbo eterno. Lo vemos como Dios, pero no lo aferramos como tal. Decimos, Jesús es Dios, sí, pero ¿qué quiere decir eso? No lo hemos integrado. Y luego creo que ni lo creemos.
ahí sí ya no nos metemos. Es que luego también vienen frases como iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, en sabiduría. Entonces, ese ir creciendo, pues ya no entiende uno. Ya no era divino. Nos lo ponen a nivel humano. O sea, a nivel humano, y no entendemos que Jesús bebé, incluso Jesús feto dentro de María, no es un verbo eterno feto, no es un verbo eterno bebé, sino es un verbo eterno total, absoluto, es Dios mismo, que tiene que irle comunicando a su humanidad en la medida de su desarrollo todo lo que Él es. Pero como es unidad, no hay separación, ¿no? En fin, creo que vale la pena el ir ahondando este tema, porque sí es importante entender primero quién es el Verbo Eterno encarnado, que es Jesús. Segundo, ¿qué hacía el Verbo Eterno aquí en este mundo y por qué tanto tiempo? Tanto tiempo en función de años, una fracción de milésimas en cuanto a eternidad. Pero en la tierra es demasiado tiempo para el Verbo Eterno estar separado del cielo, no separado en el sentido estricto, porque donde está Él están los tres, pero estar viviendo sujeto a una humanidad, el Verbo Eterno, que es el paso sin pie, estar limitado a un pie. El Verbo Eterno, que es palabra, y estar supeditado a una boca. En fin, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice esta lectura, que parece que es interesante, ¿no? Sí, porque él debe haber estado actuando desde dentro de él y desde dentro de las personas que lo rodeaban y de toda la humanidad. Y no puede dejar su función de Verbo Eterno al mismo tiempo, ¿no? O sea, tiene que estar llevando a cabo la función de Verbo Eterno como Dios, desde la Trinidad, y debe estar llevando a cabo la función de Verbo Eterno encarnado entre una sociedad, pero una sociedad que no se limita a su tiempo, sino una sociedad que se limita a la familia humana. ¿Sí? No es nada más en el tiempo de él, sino de toda la historia de toda la familia humana. Vamos a ver. Continuando mi habitual estado, por cerca de 3 días me sentía perdida en Dios. Muchas veces el buen Jesús me atraía dentro de su santísima humanidad y yo nadaba en el mar inmenso de la divinidad. Oh, cuántas cosas se veían, cómo se veía claro todo lo que obraba la divinidad en la humanidad. Y frecuentemente mi Jesús interrumpía mis sorpresas y me decía: Mira, hija mía, con qué exceso de amor amé a la criatura. Mi divinidad fue celosa de no confiar a las criaturas el trabajo de la redención, haciéndome sufrir la pasión. La criatura era impotente para hacerme morir tantas veces por cuantas criaturas habían salido y deberían salir a la luz de lo creado, y por cuantos pecados mortales habrían tenido la desgracia de cometer. La divinidad quería vida por cada vida de criatura, y vida por cada muerte que con el pecado mortal se daba. ¿Quién podría ser tan potente sobre mí para darme tantas muertes, sino mi divinidad? ¿Quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces, sino mi divinidad? La criatura se habría cansado y habría desfallecido. A ver, espérame, vamos por partes. O sea, ¿qué está diciendo? Una muerte por cada criatura, por cada pecado de criatura, por cada pecado mortal de criatura. No sé si esto tengamos una idea de lo que esto significa. Y a veces como que hemos visto a Jesús como un héroe nacional, ¿sí? Como un Che Guevara, una cosa así. Pero allá en Jerusalén, aquí no. Sí. O sea, porque hemos pensado que con venir a ofrendar su vida
con venir a sufrir y a morir una sola vez. Con eso era suficiente para pagar la deuda de toda la humanidad. Se nos olvida que Dios es infinito en todo, ¿sí? Infinito en amor, infinito en poder, infinito en todo, pero también en justicia. Y cada vez que el hombre peca, es el momento en el que el hombre le da muerte en él a la vida divina que debería de tener. Y entonces le está dando muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Dios, en esa infinitud de justicia, tiene que ser equilibrado el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero con la justicia de Dios. Y si yo le debo a Él 2 vidas divinas porque hice 2 pecados mortales, lo tengo que pagar. O sea, no hay forma de que eso se omita. No es el perdón de una ofensa. El perdón de una ofensa se otorga prácticamente sin ningún requisito y ningún problema. Simplemente sale te perdono. Pero la deuda, esa se tiene que pagar. Por lo tanto, nosotros somos deudores de Dios, pero deudores de vida divina. Una deuda que yo no puedo pagar. Ninguno de nosotros puede llegar a pagar una deuda divina porque no tenemos vida divina. Por lo tanto, ahí entra el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, en donde el Verbo Eterno dice, momento, yo pago por ellos. Y entonces, Él, siendo Dios, sí tiene una vida divina con la cual poder retribuir aquellas vidas que nosotros no le hemos dado a Dios. Por lo tanto, tiene que sufrir una muerte a su voluntad humana, a su vida humana, para darle vida desde su divinidad y dejar los actos de la criatura, dejarlos rehechos, pero rehechos en vida divina. ¿Cuántos pecados mortales habremos cometido? Muchos. No vamos a decir cuántos, es más, no tenemos capacidad de decir cuántos, ¿no? Pero imaginémonos que son muchos. Ahora, ¿cuántos pecados mortales se cometerá en la familia humana? Muchos. Desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Inimaginables, totalmente inimaginables. ¿Quién podría pagar eso? Un humano no. Un humano no, tendría que haber sido Jesús. Y para darle muerte a Jesús tantas veces como se necesitaba para que pagara esa deuda, si ese trabajo nos lo hubieran dejado a nosotros, estaríamos haciendo cola, ¿sí? Estaríamos en una fila interminable esperando nuestro turno para matarlo tantas veces como pecados mortales hemos cometido. No sé cuándo nos tocaría, pero no íbamos a poder. Y aparte, como no tenemos conciencia del número de pecados, lógicamente no podríamos completar el número total. Y con un solo pecado que omitiéramos, ya no me salvo. Por lo tanto, tenía que ser una redención perfecta, completa, y la única forma era que la misma divinidad, que ella sí tiene conciencia de cuántos pecados hemos cometido, de cuántas vidas le debemos, que ella fuera la que infringiera esos sufrimientos a la humanidad de Jesús para que pudiera rehacer nuestra vida. Y estamos hablando nada más de pecados mortales. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué diferencia hay entre un venial y un mortal? Porque de todos modos es pecado. De todos modos se mata a la vida de Jesús, aunque sea venial. ¿Cuál es la diferencia? Y aunque sea un acto santo. De todos modos,
matamos. Así es. Hay una lectura que es tremenda y a muchos nos ha costado mucho trabajo entender, sobre todo a sacerdotes, cuando Jesús dice que el querer humano es pecado. El querer humano, o sea, el acto humano. Y en acto humano no pone si es pecado venial, pecado mortal, o pecado o acto indiferente, o incluso santo. Porque la finalidad con la que Dios nos creó era que en cada acto de criatura se pusiera una vida de Él. Por lo tanto, cada acto debería de tener como resultado una vida divina. Cuando el hombre se sale de este ambiente de la divina voluntad, todos sus actos son producidos por la voluntad humana. Y la voluntad humana puede producir actos incluso santos, pero de santidad humana, no de santidad divina. Por lo tanto, se puede poner una vida de santidad humana, pero no una vida divina. Ese acto es necesario repararlo y rehacerlo en la divina voluntad. Y por ese acto también Jesús tuvo que morir. O sea, es inimaginable las muertes que Jesús tuvo que sufrir. Y eso solamente en su interior, y la divinidad fungiendo como verdugo, aplicándole esas muertes. ¿De qué manera? No sé. O sea, muchas veces yo me he preguntado, decir, bueno, ¿cómo? La única forma como yo me imagino que esto pudo suceder es Jesús, siendo Verbo eterno, siendo Dios, asume toda nuestra vida. En el momento que Él toma conciencia de lo que está asumiendo vida humana en Él. Por lo tanto, tuvo que haber sentir que quitó su vida divina para ponerla humana. Yo no sé si esto nos alcance la mente para imaginarnos qué quiere decir que de repente Dios se sienta hombre. O sea, no Dios. Hombre sin la unión con Dios. Debe ser, es una muerte. Es una muerte que está sintiendo. ¿Cómo la sintió tantísimas veces? Eso solamente la divinidad lo sabe, y quizá algún día lo podamos comprender, quizá en el cielo, cuando veamos cómo se llevó a cabo esto, ¿no? Pero de que es real, es real. Y no solo eso, sino que cada acto, cada pecado merece una pena. Y esa pena la tuvo que sufrir Jesús. Una espina por cada pensamiento malo, o cada pensamiento que no está unido a la divinidad. ¿Cuántos pensamientos habremos tenido en nuestra vida? Que pensamientos, ya no digamos malos, sino que no han estado unidos a la divinidad. Todos. Sí, cada persona. Pero sí, yo lo que veo, somos el cuerpo de Cristo y Él maneja todo ese cuerpo. Entonces, para rehacer nuestros actos, pues un solo acto de Él está arreglando todo el cuerpo. ¿No? Él dice que dentro del ser humano siempre dice, en cuanto a criatura es posible. Y no se nos olvide que es verdadero hombre. Por lo tanto, su naturaleza divina le aplica el sufrimiento, pero su naturaleza humana no puede abarcar todo en un solo acto, sino tiene que ir en actos sucesivos, abarcándolo. Claro, en un acto abarca, no sé, sí, actos miles sucesivos, pero cada acto sucesivo de Él abarca todo su cuerpo. Así es. Somos nosotros. Sí, y nos va abarcando, pero en la medida que en cuanto a Él le es posible, en función de ser hombre verdadero. O sea, esa parte es muy, muy curioso, porque siempre dice, le comunicamos al hombre todo nuestro ser, en cuanto a criatura es posible.
Le dimos al hombre todo nuestro poder. En cuanto a criatura, es posible. El hombre participa en todas nuestras obras en cuanto le es posible para él. O sea, eso quiere decir que no somos capaces de abarcar a la divinidad en completo. Y hay una lectura donde dice, mi madre no pudo abarcar a la divinidad. Inclusive ni yo mismo la pude abarcar. O sea, entonces eso nos da una idea de que tiene que ir siendo sucesivo. Aquí nada más cuestión de hacer un poco de números en la cabeza. ¿Cuántos actos, cuántas muertes, cuántas penas, cuántos pecados, cuántas faltas de vida divina habremos cometido que se llevó la friolera de 34 años? ¡Wow! Y cada acto de él estaba enfocado a esto. Eso es lo que hizo durante 34 años. ¿Sí? Terrible, ¿no? Sí, no. Y no creas que este trabajo de mi divinidad empezó tarde. Por el contrario, empezó en cuanto fue cumplida mi concepción, desde el seno de mi mamá, la cual muchas veces tenía conocimiento de mis penas y quedaba martirizada y sentía la muerte junto conmigo. Así que desde el seno materno, mi divinidad tomó el empeño de verdugo amoroso, pero precisamente por amoroso, más exigente e inflexible, tanto que ni siquiera una espina fue dispensada a mi gimiente humanidad, ni un clavo, pero no como las espinas, los clavos, los flagelos que sufrí en la pasión, que me dieron las criaturas, que no se multiplicaban, cuantos me ponían, tantos quedaban. En cambio, los de mi divinidad se multiplicaban por cada ofensa. Así que tantas espinas por cuantos pensamientos malos, tantos clavos por cuantas obras indignas, tantos golpes por cuantos placeres, tantas penas por cuantas fueron las ofensas. O sea, cada vez que nosotros cometemos un pecado, deberíamos de estar conscientes de esto. O sea que cada pensamiento, cada palabra, cada acción mía que va en contra de Dios, le estoy clavando una espina, le estoy dando un latigazo, le estoy poniendo un clavo, le estoy, no sé, una escupitina, un golpe. O sea, todo lo que yo haga se repercutió en aquel tiempo. No es que yo esté viviendo ahorita y Jesús murió hace 2000 años para perdonarme lo que yo hago ahorita. No, lo que yo estoy haciendo ahorita se está repercutiendo en Jesús para que Él lo sufra. Esto es tremendo, ¿no? Y ojalá que tuviéramos conciencia de eso cuando estemos a punto de pecar. Que estamos a punto de golpear a Jesús, que estamos a punto de clavarlo, que estamos a punto de clavarle una espina, en fin. Esto, si realmente lo asumiéramos como tal, sería un freno. Claro. Sería un freno para aquellos que aman a Jesús. Y es importante entenderlo porque normalmente pensamos, bueno, Jesús ya sufrió, ya pasó hace 2000 años, ya pagó por mis culpas y ya no tengo nada que ver en esto. Así, ya nada más me confieso y ya. Ajá, ya no tengo ningún compromiso con Jesús, ninguna responsabilidad porque Él ya lo hizo todo, ¿yo qué tengo que ver? Así es. Entonces sí es tremendo y ojalá que realmente esto lo pudiéramos, no sé, interiorizar y cada vez que estemos a punto de cometer un pecado, reflexionar un poquito, decir, caray, esto que voy a hacer significa un golpe, un latigazo, una espina, un clavo para Jesús, ¿no? Quizá eso nos frene un poquito voluntad humana que tanto nos atosiga y tanto nos martiriza, ¿no? Y más a Él. Más a Él. Y más a Él. Ajá. A ver, Ale. Dice, tantos clavos por cuantas obras indignas, tantos golpes por cuantos placeres, tantas penas por cuantos fueron las ofensas. Por eso eran mares de penas, de espinas, de clavos,
de golpes innumerables. Delante a la pasión que me dio la divinidad, la pasión que me dieron las criaturas el último día de mis días, no fue otra cosa que sombra. Imagen de lo que me hizo sufrir mi divinidad en el curso de mi vida. Por eso amo tanto las almas. Son vidas que me cuestan. Son penas inconcebibles a mente creada. Por eso entra dentro de mi divinidad y mira y toca con la mano lo que sufrí. Así que bueno, no es una muerte de Jesús. Es una muerte por cada acto que yo hago. Es una muerte que le estoy dando por cada palabra, por cada pensamiento, por todo lo que hago. Creo que esto necesitamos, pues no sé, o sea, tenerlo muy, muy presente para entender que la muerte que tanto nos aflige de Jesús en la cruz es nada comparado con esto. Que esa película de la pasión de Jesús, que tanto ha movido a cantidad de almas a un verdadero arrepentimiento y a una compasión de ese hombre que está sufriendo ahí, eso es nada comparado con lo que estamos provocándole nosotros. O sea, prácticamente lo que vemos ahí en la pasión dura no un día, sino 34 años, pero es esa pasión por cada persona. Así es, por cada uno. Por cada persona creada. Y por cada acto de esa persona. Uh-huh. O sea, es toda la pasión, pero puesto en cada acto, 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 ¿sí? Es tremendo. Por eso dice, son sufrimientos inconcebibles a la mente humana. No tenemos la capacidad de eternidad ni de infinitud como para poder entender lo que es esto, ¿no? De veras, en verdad es terrible. A Luisa, al principio de su vida, la pone a meditar su pasión. Y no es esta pasión, no son las obras de la pasión, sino es la pasión evangélica. Porque Luisa estaba iniciando su vida, todavía no había el libro de las obras de la pasión. Y esa meditación concienzuda de Luisa y de muchos santos que la han meditado, la hizo cambiar total y absolutamente, ¿sí? La hizo voltear de cabeza su vida y volverse otra persona diferente. También es necesario entender que esa meditación de la pasión no la hace desde el principio, sino que primero la desapega del mundo exterior, después del mundo interior, o sea, le dice, ahora necesitamos destruir ese yo interior. Y después la pone a imitar su vida, o sea, le da ciertas reglas. Y ya cuando está todo eso, le dice, bueno, todo lo anterior es nada. Ahora quiero que te adentres en la meditación de mi pasión. Y en ese momento, ¿por qué pasó así? ¿Por qué primero aquello y después la pasión? Necesitaba vaciarse. Si no se vacía, si no quita todo lo suyo, nunca hubiera podido entender la pasión evangélica. Cosa que es necesario entender. Si nosotros no nos vaciamos de nosotros mismos, si no estamos en este punto de la nada, esto es palabrería vana. Esto no sirve de nada porque no nos penetra. Porque vamos a poner un velo o vamos a poner ¿cómo se llama? Un cernidor. Uh-huh. Vamos a discernir, eso es lo que es el cernidor. Vamos a discernir esto que estamos oyendo con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia. Por lo tanto, no voy a entender nada. Nada. Simple es palabrería de Jesús. No, necesitamos vaciarnos. Para que esto nos penetre, o estoy vacío y estoy ya viviendo en la divina voluntad, o esto no lo entiendo.
Es radical. O Así estoy es. o no estoy. Así es. No hay de medias tintas. No hay de otra. Y una vez estando ahí, esto me va a solidificar en la divina voluntad. Porque me va a hacer entender quién soy, me va a hacer entender quién es Él y me va a hacer entender lo que Él sufrió por mí, que debería yo de haberlo sufrido. Si eso no me cambia, ya no me cambió nada. Bien. Es como cuando Dios saca la creación de Él, pero ahora es volver a sacar la creación, pero con dolor. Así es. Cada cosa creada le da ahora dolor. Tiene que ponerlo, pero con dolor de Él. Sí. A ver, sí. Y el hombre participa ya en esa creación, Ujú. al participar en ese sufrimiento. Ahora es el hombre el que está tomando como una parte actuante, ¿no? Junto con Jesús. Y entonces ya cada persona se vuelve como hijo del creador, del Ujú. co-creador. Así es. Heredero. Heredero también. Yo no sé cómo me encontraba dentro de la inmensidad divina, que erigía tronos de justicia por cada criatura, a lo cual el dulce Jesús debía responder por cada acto de criatura, sufrir las penas, la muerte, pagar el precio de todo. Y Jesús, como dulce corderito, quedaba muerto por las manos divinas para resurgir y sufrir otras muertes. ¡Oh Dios, qué penas tan desgarradoras! Morir para resurgir y resurgir para someterse a muertes más dolorosas. Yo me sentía morir al ver muerto a mi dulce Jesús. Tantas veces hubiera querido evitar una sola muerte a aquel que tanto me ama. Oh, cómo comprendía bien que solo la divinidad podía hacer sufrir tanto a mi dulce Jesús y que solo ella podía gloriarse de haber amado a los hombres hasta la locura y el exceso, con penas inauditas y con amor infinito. Por eso, ni el ángel ni el hombre tenían en su mano este poder, de poder amarnos con tanto heroísmo de sacrificio como un Dios. ¿Pero quién puede decirlo todo? Mi pobre mente nadaba en aquel mar inmenso de luz, de amor y de penas, y yo quedaba como ahogada sin saber salir de él. Y si mi amable Jesús no me hubiera traído al pequeño mar de su santísima humanidad, en el que la mente no quedaba tan sumergida sin poder ver ningún confín, yo no habría podido decir nada. Después de esto, qué maravilla. O sea, Luisa tenía este enorme privilegio sí, de poderlo vivenciar, vivirlo, verlo. Claro, Jesús la llevaba, Jesús le hacía entender, pero en vivo, todo lo que estaba pasando. Y entonces decimos, bueno, ¿y nosotros? ¿Cómo? podemos hacer lo mismo. ¿Cómo? Primero, leyendo. Bueno, sí. Y segundo, Viviendo en la divina voluntad, en eso está contenido todo. así es, pero vamos a acordarnos de aquello de los 3 gozos, ¿se acuerdan? Necesitamos la fe. La fe. ¿La fe en qué? En esto. Que esto es real. Que esto es real. Porque esa fe es la que nos va a permitir entender las cosas de Dios. Si yo no me sumerjo en ese mar de fe, si no me sumerjo, si no me uno a este Dios, porque dice la fe siendo yo, o sea, quedas sumergida en mí. A Luisa la llevaba. Nosotros, por fe, vamos a quedar sumergidos en Él y Él nos hará comprender esto, pero realmente. No lo vamos a vivir con sentidos, no lo vamos a ver como Luisa. No lo voy a poder tocar con la mano, pero sí lo voy a poder sentir en mi interior, vivenciarlo en mí y tener una idea exacta de lo que está pasando. Así que en ese sentido no hay diferencia entre Luisa y nosotros. A Luisa se la llevaban a verlo, a nosotros nos van a interiorizar todo esto y nos lo van a dar como una luz dentro de nuestro interior, algo que se llama sabiduría infusa.
¿sí? Que es entender las cosas de Dios. Pero depende de nuestra voluntad. Depende de nuestra voluntad y esa fe en creer que esto es real. Después de esto, mi amado Jesús ha agregado: Hija amada, parto de mi vida. Ven en mi voluntad, ven a ver cuánto hay que sustituir a tantos actos míos suspendidos aún y no sustituidos por parte de las criaturas. Mi voluntad debe ser en ti como la primera rueda del reloj. Si ella camina, todas las demás ruedas caminan. Y el reloj señala las horas, los minutos. Así que todo el acuerdo está en el movimiento de la primera rueda. Y si la primera rueda no tiene movimiento, queda detenido. Así la primera rueda en ti debe ser mi voluntad, que debe dar movimiento a tus pensamientos, a tu corazón, a tus deseos, a todo. Y como mi voluntad es la rueda central de mi ser, de la creación y de todo, tu movimiento saliendo de este centro vendrá a sustituir a tantos actos de las criaturas. Pero nada más un pequeño comentario. La voluntad es el centro del ser divino. La voluntad es el motor de todo lo que es Dios. Sin la voluntad, Dios no se mueve. No importa lo potente, lo sabio, lo inmenso que sea, no podría hacer nada si la voluntad de Él no lo mueve para mover sus atributos. Eso es una cosa que vale la pena entender. Y si entiendo eso, entonces voy a entender qué es lo que Él me está dando. Y también es el centro, la voluntad humana es el centro del hombre, ¿no? También. Así a es. Imagen y semejanza de esta. Pero en el momento que yo tengo la voluntad divina, yo tengo el centro del ser divino. Y ese centro del ser divino es el que se va a mover desde mí. Y lógico, al momento que me mueve a mí, está moviendo a todo Dios. El acto de Dios y el acto de la criatura se unifican. ¿Sí? Con los mismos efectos, con las mismas extensión, con todo igual. Así que esto es wow. Sí, pues, si no, tenemos que estar esperando a que llegue el primer movimiento de la rueda, pero ya lo podemos dar nosotros también. Claro. Así es. Es como un engranaje, ¿no? El engranaje mayor, que es Dios, nos conectamos voluntariamente a Él y ya entonces se mueve Él, se mueve uno. Y me muevo yo y se mueve Él. También. ¿Es bidireccional también? Uh-huh. Bien. Así la primera rueda en ti debe ser mi voluntad, que debe dar movimiento a tus pensamientos, a tu corazón, a tus deseos, y todo, y como mi voluntad es la rueda central de mi ser, de la creación y de todo, tu movimiento saliendo de este centro vendrá a sustituir a tantos actos de las criaturas, multiplicándose en los movimientos de todos. Como movimiento central, vendrá a poner a mi trono por parte de las criaturas los actos de ellas, sustituyéndose a todo. Por eso sea atenta, tu misión es grande, es toda divina. Sustituyéndose a todo. El alma que vive en la divina voluntad, con sus actos, está haciendo exactamente lo mismo que hizo Jesús con los suyos. Está rehaciendo, está sustituyendo todo lo que toda la familia humana debería de haber hecho. Ahora lo está haciendo el alma que vive en la divina voluntad. Amigos, yo creo que con esto tenemos para digerirlo aquí un buen rato. Necesitamos repasar esta lectura y ojalá realmente la profundicemos y nos hagamos la firme decisión de Año Nuevo. Vamos a ponerlo como deseo de Año Nuevo. En vez de bajar de peso, de hacer ejercicio, de ya no fumar, en fin, tantas cosas, vamos a hacer un propósito de Año Nuevo. Vamos a tratar de entender esto que acabamos de leer. Pero recuerden, para entenderlo necesitamos vivir fundidos en la divina voluntad. Y creer que esto es real, que es cierto. Así es. Bueno, sigamos
pidiendo porque el reino se extienda. Así es. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Ale. Hasta Hasta luego, Ale. Hasta luego, Ale.